Muy buenos días y muchas gracias por estar en esta rueda de prensa de Izquierda Unida, donde lo que pretendemos es sobre las acusaciones que el Partido Socialista ha vertido sobre Izquierda Unida de mentir en el caso donde acusamos al Partido Socialista y Izquierda Unida por la falta de transparencia a la hora de las contrataciones. Pues bien, Izquierda Unida nos ratificamos y echamos la falta de transparencia no ni a las mesas de negociación ni a las mesas de contratación. Se la echamos al Partido Socialista porque es quien se encarga de ejecutar y de hacer los pliegos sin la participación de los sindicatos. Es por ello que nosotros reivindicamos que los sindicatos deben de ser y deben de tener la oportunidad de participar en la elaboración de los pliegos. Porque es bastante sospechoso que se haya hecho, por ejemplo, me pedía ayer la señora Reyes Lopera que pusiese ejemplo, pues bien, pues por ejemplo, es bastante sospechoso que se haga la contratación express del secretario de alcaldía, un secretario de alcaldía que es alguien de confianza, sin que se haga a través de la mesa de negociación y que sin ni tan siquiera el comité de empresa ni los sindicatos sepan absolutamente nada de esta contratación. Y una contratación que pasa a sumar 2 secretarios en la alcaldía. Nuestro alcalde va a tener 2 secretarios como si no hiciese falta trabajadores en otro sitio de nuestro ayuntamiento, los cuales también hemos denunciado las carencias que existen. Pero es que además también acusamos al Partido Socialista de meter la pata en el plan de otoño. En el plan de contratación de otoño, y hablamos de meter la pata porque fue el Partido Socialista, sin la participación de los sindicatos ni del comité de empresas, quien elaboró los pliegos. Unos pliegos que, entre otras cosas, ha hecho posible el que se haya contratado a personas con cónyuges que llegan a tener incluso ejemplos de que tienen 2 casas, con cónyuges que tienen y ganan hasta 2.000 euros, en detrimento de otras personas que deberían de haber entrado, que es lo que Izquierda Unida defendía, que hubiesen entrado personas donde su unidad familiar no tuviera recursos. Personas que, por ejemplo, su marido o su hijo estuviesen en paro. Y esto no se ha tenido en cuenta. Pero es que además no tenía que haber entrado. Hablamos de que la culpa no la tiene ni la mesa de contratación ni la mesa de negociación, porque lo único que puede hacer estas mesas es decir lo que los pliegos dicen. Lo pueden hacer y hacer cumplir los pliegos de condiciones, que es tan solo el Partido Socialista quien los hace. Y hablábamos también de que era necesario regular la plantilla de nuestro ayuntamiento. Y lo decimos porque, por ejemplo, se dan casos en nuestro ayuntamiento que hay auxiliares de administrativos que están trabajando como licenciados y que cobran, por supuesto, como licenciados. Algo que nos parece lógico. Pero es que además tenemos el caso contrario, de que hay licenciados que están trabajando como auxiliares, pero que también cobran como licenciados. Luego podríamos tener un puesto, podríamos pagar un puesto de auxiliar y otro de licenciado, y estamos pagando 2 licenciados. A eso nos referimos. Pero también hay ejemplos de empresas. Hay ejemplos de empresas que tienen pliegos de condiciones que hablan de que tenían que contratar 10 personas y que se tienen que hacer cargo de los restos que llevan a cabo, y sin embargo tienen que contratar 8 personas y además los restos los llevan al punto limpio. Por lo que son todos los palmeños y palmeñas quienes estamos financiando indirectamente a empresas privadas. Y además, esto para más INRI, después nosotros nos preguntamos, Izquierda Unida se pregunta, ¿de qué sirve un cargo de confianza que tiene el Partido Socialista para vigilar que esto no ocurra si esto viene ocurriendo? Quizás por eso es de confianza, porque lo que hace esta persona es encubrir todo esto. Nosotros hemos acusado al Partido Socialista de ningunear a los sindicatos, y lo hemos acusado porque negocian personalmente con trabajadores y trabajadoras, y no nos referimos a la policía, que lo hicieron con el colectivo y a través de sus sindicatos. Nos referimos, por ejemplo, a este decreto, que todos podéis observar, un decreto que habla, decreto número tal, con fecha tal, y leo textualmente, de asignación individualizada de complemento de productividad vinculada al puesto. Es un decreto que negocian personalmente con algunos trabajadores, concretamente con 6, que además de cobrar su sueldo,
tienen un importe anual de fulanito de tal 2.066,28 con 28 euros. Fulanito de tal 1.763,16, fulanito de tal otros 1.763, fulanito de tal otros 1.763. Esto se ha negociado con 6 personas al margen de la mesa de negociación y al margen de los sindicatos. Claro, después de que se gasten el dinero en estas negociaciones individualizadas, pues como podéis observar, pues poco dinero puede llegar, y este no es el único decreto, hay muchísimos más. Pues por supuesto poco dinero llega a la mesa de negociación, y por lo tanto es donde el Partido Socialista, además para más Henry, acusa a los sindicatos de no ayudar a los trabajadores. Ahora, como hemos visto, llega la merma de ingresos que llega a la mesa de contratación, pues se puede observar. Pero es que además nosotros nos preguntamos, y es lógico, ¿y qué se puede esperar del Partido Socialista? De un Partido Socialista que, como vemos, busca el enfrentamiento entre unos trabajadores y otros. Y además nos dicen a nosotros que culpemos y que pongamos ejemplos para que culpemos a personas y a empresas. Nosotros no estamos aquí para culpar ni a personas ni a empresas en concreto. Nosotros culpamos al Partido Socialista de dejar que esto ocurra. Por ejemplo, la señora Reyes Lopera es quien hace unos días nos dice a Izquierda Unida, ante la solicitud de un trabajador que solicita la reducción de jornada, que esto afectará negativamente al resto de sus compañeros, culpando a este trabajador que tiene, entre otras cosas, que eso está más que asumido en el Estatuto de los Trabajadores, culpa a un trabajador por exigir sus derechos de que sus compañeros van a tener un aumento de trabajo por culpa de ellos. Nosotros decimos que no, quien tiene la culpa es el Partido Socialista, porque no está dispuesto a cubrir con otro trabajador esa reducción de jornada. Pero es que además lo que no se puede aguantar es que se nos acuse y se nos hable y se nos inste a que culpemos a personas y a empresas. Como digo, nosotros buscamos la igualdad entre las personas y las empresas a la hora de que vengan libremente a contratar, a ser contratados por nuestro ayuntamiento.